Ahora habla de presiones. ¿Serán presiones justo del gobierno o cabe la posibilidad de que vengan presiones desde el propio partido para que dé una explicación pues lógica y que convenza a los opositores? Yo la verdad aquí lo que diría, porque es el Estado y es el gobierno quien provocó esta desaparición forzada de Daniel de la sesión, que es el gobierno de Campeche y es el gobierno de este país, es el Estado el que tiene que dar una explicación exactamente qué fue lo que sucedió. La venimos esperando desde la semana pasada. ¿Por qué fue sustraído de su domicilio el padre de Daniel Barreda? ¿Por qué estuvo retenido en oficinas de los juzgados en Campeche? ¿De qué se le acusaba? Porque pues él decía estaba solo acompañando a mi padre. Bueno, ¿quién no hubiera acompañado a su padre en una situación como esa, cuando además ni siquiera había claridad y era evidentemente con intención política hacerlo, ¿no? Nosotros, insisto, desde un principio lo dijimos, es un violatorio de derechos humanos de principio a fin y sobre todo en el contexto de una discusión, de una reforma donde la asistencia o la inasistencia de un legislador era clave. Entonces, quien tiene que dar explicaciones es el gobierno. ¿Debería haber una denuncia penal por parte del senador? Yo creo que eso él lo evaluará junto con la bancada, cuenta con el respaldo del Movimiento Ciudadano, pero evidentemente, de nuevo, o sea, el gobierno está obligado a hacerse responsable de lo sucedido y explicar qué fue lo que pasó. Diputada, mañana se discuta el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué opinión merece? Bueno, ya lo hemos venido también denunciando desde Movimiento Ciudadano. Nos parece muy grave lo que se pretende aprobar, sobre todo en el contexto de la toma del Poder Judicial, porque no es casualidad que estén una después de la otra y que vayan de la mano. Esto parece planeado con alevosía y ventaja. El Poder Judicial era la última trinchera antimilitarista, de defensa antimilitarista del país. Lo había hecho a lo largo de varios sexenios. Esto no tiene que ver con ideología política, esto no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la defensa del poder civil del Estado mexicano. Y en la Suprema Corte de Justicia, ustedes recordarán, en el 2017 le puso un freno a Enrique Peña Nieto cuando quería llevar a la Ley de Seguridad Interior la responsabilidad de la seguridad pública a manos de las Fuerzas Armadas, y la Suprema Corte le puso un alto, lo echó para atrás. Y después viene en el 2023 donde la Suprema Corte le pone un alto a Andrés Manuel López Obrador, de nuevo en una intentona de llevar la seguridad pública a la ley y dársela a las Fuerzas Armadas, y la Suprema Corte vuelve de nuevo a decir que no. De hecho, se dice que este fue el principio del fin de la mala relación entre Norma Piña y el presidente de la República. De pasarse esto mañana con los números que tiene el oficialismo aquí en la Cámara, como se proyecta, pues estará en manos del Senado una reforma muy peligrosa, sin una Suprema Corte y un Poder Judicial que pueda defendernos de esta militarización. Yo les digo con todas sus letras, lo que mañana se está preparando para aprobarse aquí es la militarización de la Constitución. Y el artículo que más preocupa es el 129 constitucional, en donde al reformarse como lo quieren reformar, le están dando la posibilidad a las Fuerzas Armadas de meterse en asuntos civiles ya por Constitución en tiempos de paz. En el Senado, ¿cómo prevén que se pueda resguardar a los diputados y a sus familias, que no haya desaparición forzada de algún otro más? Porque pues no se prevé cómo... Ahí también hay una duda de cómo votaría Movimiento Ciudadano. No, nosotros estamos muy firmes. Para nosotros esta es una de las tareas que más nos han llamado en el servicio público, defender el Estado civil del poder en nuestro país. Desde hace muchos años, décadas, el espíritu de nuestras constituciones, de esta constitución que nos rige, ha sido siempre que el poder civil esté separado del poder militar. Esto es muy importante porque si hay disputas políticas entre civiles y militares, el problema es que los militares están armados. Entonces siempre había sido por eso la separación de los poderes y los artículos muy claros. También quiero decir que el día de hoy en la mesa directiva hice una proposición para que los grupos parlamentarios recibamos a las organizaciones de la sociedad civil, a los propios académicos y expertos que traen análisis sobre la reforma militarista de mañana, para que presenten sus datos. Ahí está Intersecta, ahí está Data Cívica, ahí está Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que tienen estudios publicados que deberían de ser material de estudio, y de nuevo una reforma queriendo ser pasada fast track, una reforma sin foros y sin discusión, una reforma sin estudio detrás, y una reforma que está siendo heredada por una legislatura que hoy no la va a votar, la va a votar una nueva donde ni siquiera participamos en ella. ¿Diputada, cree que el Senado pueda hacer un contención después de que ya pasó la reforma judicial? Y otra pregunta, sí, porque vi que el senador Daniel salió solo el día de hoy para un tema tan importante. Me sorprende que salió solo. ¿Cree que no fue convincente la explicación que le dio ahí a sus compañeros del Senado para que lo dejaran
pues sí dar la conferencia solo. No, yo creo que él tenía que hacerlo, era una cuestión de responsabilidad cívica y me da mucho gusto que lo haya hecho. Personalmente había pedido que sí también lo hiciera y que bueno, yo creo que demuestra el compromiso que tiene con la bancada y con el país. Y bueno, por supuesto que se tiene que buscar que el Senado de la República haga su trabajo para defender esta reforma militarista y esta militarización de la Constitución, porque si la Suprema Corte hoy ya no tenemos manera de que funcione como este equilibrio, pues ahora entonces esa responsabilidad está en las y los senadores de este país. Y por eso cada votación es distinta y cada votación se tiene que buscar que sea distinto, si no pues se pasaría todo en bloque, ¿no? Entonces esta es una nueva votación, es un nuevo marcador, tenemos que buscar que se respalde a la población en esta lucha. Nosotros sabemos que hay problemas de inseguridad, sabemos que la gente está buscando que se resuelvan. Nosotros entendemos de pronto estas posiciones que buscan que los militares entren a resolverlo. El problema es que es una estrategia fallida de seguridad la que se ha planteado con la militarización. Del 2007 a la fecha, más de un 300% han aumentado los asesinatos y las muertes, más de un 35% han aumentado las desapariciones en el país. Es decir, no estamos ganando la guerra, si es que estamos en un estado de guerra, porque ni siquiera lo han reconocido. Diputada, nada más nos podría explicar de forma un poco más clara o con algunos ejemplos esta modificación al 119 que nos 129. 129. Sí, bueno, a ver, son varios artículos los que, de hecho, si me permiten leérselos, que son los que preocupan. El 129 es el más representativo del peligro, pero no, son varios los que se están planteando. Por ejemplo, hay algunos cambios también donde están permitiendo que si algún miembro de la Guardia Nacional quiere ser presidente de la República, baste con solo 6 meses para pedir licencia antes de la elección para que pueda contender por el cargo. Pero sí me gustaría, si me lo permiten, darles una pequeña lectura de un resumen muy relámpago de cuáles son los artículos, ¿no? Los irreductibles son prácticamente todos, pero el 129 es el más importante. Deberían ser casi todos. El 13 con fuero, ¿no? Les quiere dar el 13, la reforma al 13, fuero a todas las Fuerzas Armadas permanentes y a la Guardia Nacional. El 21, el 73 con facultades de legislar les está dando, el 89 con facultades de disponer absolutamente de todo para seguridad pública y el 129 para darles funciones civiles en tiempos de paz. Diputada, ¿proyectan el número de reservas que proyectan para mañana? Bueno, van a ser muchas. De entrada vamos a hacer una moción suspensiva, además de los posicionamientos, y vamos a meter una reserva al final para meter esta contrarreforma antimilitarista de la cual ya hemos hablado en Movimiento. Diputada, pues que nos comente sobre la reforma que ya pues prácticamente digamos que está aprobada sin los votos de la oposición. ¿Esta o la? No, la de la para la Guardia Nacional. Y ahí, precisamente el día del desfile pues ya se vio que están ya bien integrados a la defensa nacional, ¿no? Aún sin que haya una ley de por medio. Que nos comentes realmente en qué va a beneficiar, porque vemos que pues sí, hay mucha Guardia Nacional y hay los militares, pero pues la situación del país no mejora. Vemos lo que está ocurriendo en Sinaloa, incluso las declaraciones del comandante del otro día, ¿no? Que dijo, pues si no se arreglan entre los grupos, pues ellos tampoco podrían hacer nada. Pues mira, esa es la respuesta que el gobierno tendría que dar y que el oficialismo tendría que ofrecer en tribuna el día de mañana, y sobre todo que debería también de darles a los grupos parlamentarios que no los acompañaremos en esta votación a favor de la reforma militar, porque es claro que ha habido una estrategia fallida de seguridad en el país en los últimos años. La empezó Calderón, la continúa Peña Nieto y la siguió Andrés Manuel López Obrador. Del 2004 hasta la fecha que inicia toda esta estrategia de militarización del país, subieron en un 300% las muertes por asesinatos en México. Pues esto nos habla de una estrategia fallida. Nada más en los 6 años del obradorato han subido en un 35% los desaparecidos. Entonces, en ese sentido tenemos claro que es una estrategia fallida, y por eso desde Movimiento Ciudadano hemos siempre abogado por la construcción de paz, más que por la declaratoria de guerra al crimen organizado. Hay que decir otra cosa que también es muy importante. La reforma judicial y la reforma militarista van de la mano, están planeadas con antelación, por eso vienen juntas en estos tiempos tan cortos, porque la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, era la última trinchera antimilitarista del país, lo recordaremos, y además no tiene que ver con partidos ni con ideologías, tiene que ver con una defensa del Estado civil, del Poder Civil del Estado mexicano.
Y a Peña Nieto le pusieron un alto la Suprema Corte en el 2017 con la Ley de Seguridad Interior, donde quería darle a los militares el poder absoluto de la seguridad pública. Después a López Obrador le ponen este freno también cuando quería ser militar la Guardia Nacional en el 2023, se la echan para atrás. Y bueno, pues parece que ese fue el principio del fin también de los pleitos de López Obrador con Norma Piña. Entonces, ante estas presiones de las Fuerzas Armadas, aparentemente, pues ya van varios presidentes que intentan llevarlo a la ley, y en esta ocasión parece que lo van a lograr al menos en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tendrá su oportunidad para hacer también su trabajo. Ellos hoy son la última trinchera contra la militarización del país, y a mí sí me gustaría hacer una reflexión precisamente de la importancia de más bien apostar por las policías y su capacitación y su fortalecimiento, apostar por la autoridad civil. Podemos entender que la población está inmersa en un problema de inseguridad, lo vivimos todos y todas, todos los días, especialmente niñas y mujeres, jóvenes desaparecidos, eso lo entendemos por qué de alguna manera se podría pensar que la entrada de las Fuerzas Armadas sería la solución. El problema es que se le ha dado al presidente López Obrador a manos llenas toda la capacidad de hacer hoy esta inmersión con las Fuerzas Armadas durante 6 años y no hubieron resultados. Número 2, básicamente todo lo que hoy quieren hacer en la Constitución ya lo están haciendo de facto, y eso es muy peligroso. Y número 3, yo sí quisiera pensar en el ejemplo de la Ciudad de México a propósito de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella en campaña y todos sus equipos que la acompañaban en las vocerías siempre dijeron que no teníamos por qué temer ante una militarización del país, que ellos apostaban por fortalecer al Estado y a las fuerzas civiles, como lo habían hecho en la Ciudad de México, que el ejemplo de la Ciudad de México era precisamente el fortalecimiento de las policías y de la autoridad civil. Y bueno, pues claramente esto mañana no va a suceder. Pero si esto no viene acompañado con presupuesto para fortalecer a las policías estatales y a las municipales, y si los gobernadores se siguen haciendo tontos, pues no hay otra alternativa, ¿no? Es un proceso. Nosotros siempre hemos dicho que las Fuerzas Armadas, hoy con las labores que tienen, tendrían que emprender un proceso y una transición para salir de las mismas. El problema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho de manera muy clara, y estamos en desacato como país desde el obradorato con eso, que no es deseable que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública, porque ellos tienen una formación muy distinta para tiempos de guerra y no para tratar con población civil. Es violatoria de derechos humanos, pero que en el caso que esto sucediera, tendría que cumplir con 5 características que hoy México no está cumpliendo, y es lo que vamos a traer al debate mañana como Movimiento Ciudadano, es lo que la sociedad civil está pidiendo. Tienen que ser un apoyo extraordinario, tiene que ser un apoyo fiscalizable, tiene que ser un apoyo normado, tiene que ser un apoyo complementario y tiene que estar subordinado bajo la autoridad civil. Y esas 5 cosas con la reforma militarista de mañana están quitando toda posibilidad, están por militarizar la Constitución. Diputada, tú dices que aquí pues prácticamente ya pasó, y en el Senado pues igual, ¿no? Porque con los traidores que salen de repente, que se enferman, que los secuestran, que los detienen, entonces pues cada votación es distinta, por eso cada una merece su propio espacio. El Senado puede ser en los próximos días de última trinchera para defender al país de la militarización, y yo te diría aquí la responsabilidad principal, y a quien se le tiene que rendir también, que rindan cuentas, es al gobierno que está proponiendo esta atrocidad. Quizá a ti no te toca decirlo, pero van a expulsar de las filas a Barreda. Hoy dio una declaración, él ya dio parte de manera muy clara que se vio forzado a desaparecer de la discusión durante más de 2 horas porque sustrajeron a su padre de su domicilio a las 4 de la mañana, sin ningún tipo de prueba. Esto es violatorio de derechos humanos. Ya hemos dicho, le tocaba estar presente, pero bueno, pues uno nunca sabe qué va a hacer hasta que esté en una situación así. Pero sigue firme. Gracias, sí, claro. Gracias.